El tema que nos ocupa el día de hoy es el bautismo en agua, hermanos. Porque más adelante vamos a ver el bautismo, pero en el Espíritu Santo. Amén. Este es el bautismo o bautizo, hermano. Los dos son palabras correctas. Amén. No está equivocado que diga, ay, el hermano se equivocó. No, los dos son correctas, hermano. Y ahorita vamos a ver un poco, ¿verdad? Y quiero que vayamos a esa cita bíblica, hermanos, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, ustedes la conocen, es famosísima. Y vamos a leer del 1 al 5. Estoy poniendo un fundamento, hermano. Noten esto, hermano. Siempre la enseñanza les doy por lo menos 2 o 3 citas bíblicas, amén, que son la base, el fundamento, donde voy a estar basándome para hablar todo lo que voy a hablar, amén. Que no podemos hablar, hermano, y no tener citas bíblicas. Cuando sucede eso, hermano, usted puede estar hablando cosas que no son ciertas, pero cuando usted pone, ¿verdad?, 2 o 3 citas bíblicas, usted va a hablar palabra de Dios. Dice así, hermano, ¿lo tienen? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. O al reino de Dios, dice ahí. Amén. Gloria al Señor. Mire, hermanos, por eso nosotros predicamos, y hermano, el bautismo es importante para la salvación, porque si no nace de agua y del Espíritu no puede. Hay muchísimas denominaciones, hermanos, que le dicen: no se preocupe, eso ni es importante. Bueno, aquí Cristo dice: el que no nazca de agua y del Espíritu, simple y sencillamente no va a poder. Amén, gloria al Señor. Y ese es un fundamento. Otro fundamento, ahí mismo en el 3:23, capítulo 3 y el verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén, había muchas aguas. No se necesita una jarrita y una botellita de agua bendita para bautizar, hermano. Necesita muchas aguas. Amén. Ok, ahí van 2 citas bíblicas. Hechos capítulo 2, verso 37 al 40. Y dice así, hermanos. Amén. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Paz de Cristo. ¿Cómo está nuestra generación, hermanos? Está igual de perversa, amén. Está pervertida, hay mucha perversidad, hermanos. Y el llamado sigue siendo: sé salvo de esta perversa generación, amén. Otra más, hermanos, Romanos capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte y resurrección, hermanos, es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Lo sepultamos y sale a nueva vida, nuevecito, hermanos. Paz de Cristo, gloria a Dios. Ahí tenemos 4 citas bíblicas fundamentales. Hermanos, ¿alguien ha escuchado la palabra mikvah? Mikvah, hermanos, es una palabra hebrea. Miren, porque el bautismo, hermanos, en el cristianismo, aún la iglesia apostólica, casi no enseña la raíz y el origen del bautismo. Sí, vemos que Amán fue y se zambulló 7
veces en el Jordán. Ese es símbolo de bautismo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, en la Torah, en los primeros 5 libros de la ley mosaica, se manda, hermanos, hay mandamientos para el pueblo de Israel de purificación. Número 1, el de la mujer, ¿verdad? Después de la menstruación, dice, se tiene que ir y se tiene que lavar. Amén. Se tiene que bañar. Después el varón, cuando tiene los sueños húmedos, se conocen así los sueños húmedos o eyaculaciones que son normales, hermanos, cuando el niño se está empezando a ser varón. Paz de Cristo. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Ok, también la Biblia manda a ir a purificarse. Amén. El judío no come, hermanos, en ollas, con cucharas, con platos, ¿verdad? Sin ser llevados al mikvah. Les voy a decir claro, hermanos, es un bautisterio, pero para ellos usted les diga, es un bautisterio. Oh my God, eso es cristianismo. ¿Sí me entienden? Pero es lo mismo, hermanos. Desde antes de que viniera Juan el Bautista, hermanos, ya se practicaba todo esto. Eran rituales de purificación. El mikvah lo que es, hermanos, es un bautisterio. Hay fotografías en el internet, hay libros que hablan de eso, amén. Y usted puede ver que hasta les hicieron escaleritas para que se metan y ahí se meten a purificar. Depende de qué denominación del judaísmo, hermanos. Algunos los practican más que otros, amén. Algunos, ¿verdad?, practican cada día antes del sábado. Van a hacer un baño de purificación al mikvah. Si le pregunta a alguien qué es un mikvah, ¿usted qué va a decir? Es un bautisterio, amén, un baño de purificación, ok, en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, como se tradujo al griego, se usa la palabra bautizo o bautismo, ok, me están siguiendo, hermanos. Quiero que quede claro, hermano, para esto son las escuelas dominicales, para que usted y yo aprendamos, amén, gloria al Señor. Entonces un mikvah es un bautisterio, hermanos, y ahí ellos verán, por ejemplo, ahorita que viene el Yom Kippur, el próximo viernes, ahí todos los varones, hermanos, se van al mikvah y ahí entran y se dan un bautizo, purificación para presentarse en sacrificio. Es día de ayuno para el pueblo judío, hermanos, amén, ok, eso es el mikvah, hermanos, en el Antiguo Testamento. Eso está en el Antiguo Testamento. También lo usan, hermanos, para cuando un gentil se quiere hacer judío, lo mandan al mikvah a que se dé el baño de purificación, la circuncisión, y son procesos, ¿verdad?, para que la persona gentil se haga judía. Amén. Nosotros lo vemos en la Biblia, en Hechos 2:38 dice, había judíos de todas las naciones, amén, y dice incluyendo prosélitos, ¿verdad? Ahí usa la palabra prosélitos. La palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, no sé si es el 39 o el 41 por ahí, hermanos, donde dice, y había judíos de todas las naciones, y da una lista de todas las naciones, y había romanos, cretenses, etcétera, etcétera, y prosélitos, dice, los prosélitos son los gentiles que se convertían al judaísmo hasta hoy en día, y ellos también necesitan ir al mikvah. Es un bautizo, hermanos, amén. Cuando Juan el Bautista aparece bautizando, hermanos, no existía cristianismo, no existía iglesia apostólica, no existía iglesia pentecostal unida, amén, era 100% judíos. ¿Y quiénes iban a Juan el Bautista? Judíos, ¿verdad? Y ahí, hermano, ahí no le estaban rogando, ¿te quieres bautizar? Todos se querían bautizar, pero hoy en día nadie se quiere bautizar. Paz de Cristo. Y Juan el Bautista hasta les decía generación de víboras, y aún así, aunque me digas víbora, porque soy víbora, me quiero bautizar, amén. Pero hoy en día la gente es tan difícil, hermanos, que la gente acepte y reconozca que necesita ser bautizada. Acabamos de leer San Juan capítulo 3, ¿verdad? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Sin embargo, hay infinidad de denominaciones, hermanos, que le enseñan a usted, no se preocupe del bautismo, no es necesario, usted levante la mano y acepte a Cristo y ya es salvo. ¿Será esa enseñanza bíblica? No, hermanos, porque hay todas esas enseñanzas raras, hay mucha confusión en la gente, y porque usted diga soy cristiano, ya creen que es usted uno de esos también. Pero no, hermano, nosotros enseñamos, predicamos y practicamos lo que la Biblia nos enseña, paz de Cristo. En el judaísmo, hermanos, ellos lo usan casi como algo secreto, esto del mikvah. Usted casi nunca va a ver o a hablar a alguien del mikvah. No existe, pareciera que no existe, pero donde quiera que hay una comunidad judía, hermanos, no puede existir si no tienen el mikvah. Y construyen, hermanos, antes de construir un templo, una sinagoga, construyen los dos estanques, que es un mikvah masculino y un mikvah femenino.
camino. Amén. Uno para varones y uno para mujeres. Para ellos es casi lo más importante, hermanos. Antes de que exista templo, antes de que exista, incluyendo, hermanos, los libros de la Torah. Dicen primero el mikvah. Y ahí se fundamentan. Bueno, usted su vida cristiana, ¿en qué la va a fundamentar? Lo mismo, hermanos. Primero el mikvah. Si usted no ha sido bautizado, hermano, usted puede venir aquí y puede hablar en lenguas y puede hacer todo lo que usted quiera. Necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque eso es Biblia. Entonces es lo mismo, hermanos. El judaísmo no aceptó a Cristo y no nos acepta a nosotros, pero eso no nos debe de afectar en nada. Nosotros vemos que estamos siguiendo la ley divina. Así como ellos tienen el mikvah, usted y yo también, paz de Cristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque a veces la gente se preocupa, ay, y los judíos, ellos como que son mejores que no es Señor. Ante los ojos de Dios, usted, dice la Biblia, judío o griego, todos están bajo pecado y la paga del pecado es muerte. Amén. Todos, no hay justo ni aún uno. Y el que justifica pues es Dios mismo. Gloria al Señor. Amén. Ok, hermano, hasta ahí fue como la introducción, ¿verdad? Los llevé poquito al Antiguo Testamento y ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. La palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa meter, sumergir, ¿verdad? Zambullir y todo lo que implique meter totalmente una cosa dentro de otra cosa. Amén. En este caso, el cuerpo del ser humano en agua. Amén. El judío, ¿verdad? Las mujeres cuando se van a purificar, hermanos, deben de entrar enterititas completamente. Nada debe de quedar fuera. Y lo mismo hacemos nosotros. Nada queda fuera, ¿verdad? Los sumergimos y quedó tapado, sepultado, ¿verdad? Leímos en Romanos 6 del 1 al 4 que en Cristo estamos juntamente con Él sepultados, muertos al pecado. Ya no vivimos sirviendo al pecado, ¿verdad? Haciendo lo que queremos hacer. Porque la carne quiere seguir allá, ¿verdad? Quiere irse a las parrandas, al baile, a la barra. Todo eso, hermanos, ya no. Amén. Nacemos a una nueva vida de obediencia a Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ese es el bautizo, hermanos. Y no solamente echarle poquita agua a la gente, no. Tiene que ser bautizada porque también bautizo significa sepultura. Con Cristo estamos juntamente sepultados. Amén. El bautismo es uno de los sacramentos o cosa sagrada, ¿verdad? Eso es lo que significa sacramento, más importante de la fe apostólica y es parte del proceso de la salvación del hombre. El bautismo es una doctrina fundamental dentro de las Sagradas Escrituras y es indispensable para que la persona alcance la vida eterna. Y ya vimos la cita bíblica. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hablando con Nicodemo, un principal, una persona importante, amén, no era cualquier judío, era un rabino. Sin embargo, este rabino viene a Cristo y le dice rabí, que quiere decir maestro. Dice, tú tienes que ser algo divino, vienes de Dios o eres enviado de Dios o lo que sea, yo no sé, pero dice, nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Él y quiénes sabían, él y el Sanedrín, ¿verdad? Él y sus amigos, sus colegas, los otros rabinos que estaban con él. Dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces y que no sea de Dios. ¿Qué hizo Cristo que no fuera de Dios? La respuesta es, Él no hizo nada indebido, todo era agradable, no solamente a Dios, la misma gente veía y decía, esto es el poder de Dios. Paz de Cristo, gloria al Señor, amén. Y ahí nos declara, ¿verdad?, que nadie puede ser salvo, hermanos, si no se ha bautizado. Hoy en día, como está la crisis, los eventos que están sucediendo en el planeta Tierra, hermanos, debería de asustarnos, amén, y buscar ser salvos, buscar ser bautizados. Nosotros, ¿verdad?, aquí deberíamos de tener gente amontonada diciendo, bautícenme que quiero ser salvo. ¿Por qué no está así? Amén, por causa del pecado, hermanos. El pecado está sabroso allá afuera, la carne, satisface la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan, amén. Pero hay algo espiritual, hermanos. Miren, las profecías se están cumpliendo allá afuera, hermano, y la gente está cegada. Hay un espíritu de error, hay un espíritu de confusión, hay un espíritu que no le permite entender a la gente que este mundo no va a durar mucho. Con todos los problemas que hay hoy en día, hermanos, cualquier momento se desata una tercera guerra mundial.
mundial que sería nuclear, hermanos. Con unas cuantas bombas que nos echen aquí y unas cuantas bombas que tiren los americanos por allá, se acabó. Y son de proporciones exactamente apocalípticas, hermanos. Amén. Así es que hay que estar preparados, hermanos. Necesitamos buscar nuestra salvación. El bautismo, dice aquí, el bautismo es por inmersión. Punto número 1. El bautismo por inmersión es tipo y figura de la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo, según Romanos 6 del 3 al 4. Ya lo vimos. Amén. El punto número 2. Felipe y el etíope descendieron ambos al agua y le bautizó. ¿Se acuerdan de esa historia? En el capítulo 8, donde Felipe va a predicar a Samaria, ¿verdad? Y se convierte la gente, y de ahí el Espíritu se lo lleva. Y lo lleva a un camino, dice, y ahí pasa un carruaje, ¿verdad? Y ahí va un etíope gozoso, hermanos, dice. Amén. Va ahí con sus esclavos, me imagino una persona importante, hermano. Porque en aquellos tiempos, créame que no cualquiera tenía un carruaje. Amén. Y dice que lo vio Felipe y dice, va leyendo Isaías. Se entiende que va leyendo Isaías 53, hermano. Amén. Ahí lo dice la Biblia, que va leyendo, dice. ¿Y de quién habla el profeta aquí? ¿De otro o de sí mismo? Y Felipe dice, déjame explicarte. Amén. Y le empieza a explicar, es Cristo. Acaba de ser sacrificado en Jerusalén. Tú eres el único que no sabe de estas cosas. Amén. Y dice, ay, ¿y yo qué tengo que hacer para aceptar a ese Cristo? Dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Y dice, pues si quieres, bien puedes. Hermano, estas citas bíblicas las usa la gente para decir, mira, a ver dónde le dieron estudios bíblicos por un año o por 6 meses, como ese hermano Martínez que parece que está loco, ¿verdad? Se pasa en una casa 6 meses enseñando a la gente. ¿Sabe por qué a él no le dieron eso, hermanos? Porque ellos ya sabían. Ese etíope era un judío etíope, hermanos. ¿Quién va a tener dinero para comprar un rollo en aquel tiempo? ¿Sabe cuánto vale un rollo, hermanos, de cuero como los hacen los judíos? $40,000. ¿Usted cree que cualquiera iba a cargar un rollo? Y va leyendo ahí como nada, voy leyendo a Isaías. No, hermano, era una persona importante. Amén. Y dice, pues si quieres te bautizo. Pues vamos, lo bautizó, hermanos. Y gloria al Señor. Se fue con Cristo en su corazón gozoso a Etiopía a predicar el evangelio. Hoy en día, hermanos, en Israel, ¿de dónde están trayendo muchos judíos? De Etiopía, hermano. Usted ve los aviones llenecitos y son gente de color, hermanos, morenos. Amén. Y dice, ¿y esos son judíos? Pues ya los judíos, ¿verdad? Lógico que el pueblo de Israel dice, ¿y estos de verdad serán judíos? Porque ¿saben cómo los descubrieron, hermanos? Encontraron las comunidades judías allá y pues tenían la Torah y decían, ¿y estos de dónde salieron? Y se cree, hermanos, que son descendientes de Moisés. Y les dijeron, les vamos a hacer el ADN a ver si es cierto que son judíos. Porque ya hoy en día, hermano, usted no puede inventar. Y le hicieron el ADN y dijeron, wow, efectivamente estos son judíos. Y muchísimos de ellos están yendo a Israel, hermano. Todo esto está cumpliendo profecías, hermanos. ¿No dice así la Biblia que va a venir un avivamiento antes de la venida de Cristo? Se tiene que avivar el judaísmo y el cristianismo, hermanos, juntos, porque somos lo mismo, creemos en el mismo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos, hermanos, estar preparados. Juan bautizaba, ¿verdad? Felipe bautizó al etíope. Juan bautizaba en Enón o en Salim, dice aquí, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Es necesario que haya suficiente agua, hermanos, para un bautismo. Amén. El primer bautismo por aspersión, oigan esto, hermano, nada más a manera de información, fue registrado por el historiador Eusebio en el año 250 después de Jesucristo y aprobado en el concilio de Ravenna hasta el año, hermanos, de 1311 después de Cristo. En este mismo año, oigan esto, se aprobó el bautismo de infantes. Estos bautismos carecen de apoyo bíblico y fueron altamente criticados aún en la iglesia imperante. La iglesia imperante, hermanos, es el catolicismo. Nosotros entendemos eso. Amén. Porque imperante viene de imperio. Fue imperial. Amén. Pero cuando ellos aprobaron estos bautismos, dentro de ellos mismos, hermano, había gente que decía, no, eso no puede ser, es antibíblico. Y hasta hoy en día, hermanos, es antibíblico. Después fue que vino la reforma, ¿verdad? En el tiempo de Martín Lutero. Y ahí es donde surgió la iglesia protestante, que somos usted y yo. Amén. Todos los que no son parte de la iglesia católica, hermano. Es donde se abrió, ¿verdad? Un poquito, y ahí empezamos a estudiar las escrituras, porque ya se podían hacer las Biblias, la gente podía investigar, podía estudiar. Ya no era exclusivo como en la antigüedad, ¿verdad? De que solo había un rollo y estaba en el templo, y si quieres saber
tiene que ir allá. Ya hoy en día, gracias a Dios, hasta en el internet, usted puede tener 10, 20, 30 versiones. Paz de Cristo. Ya no debe ser excusa, hermanos. Dijo Cristo, el evangelio debe de ser predicado en todas las naciones. Y ya está llegando, hermanos. Miren, hay gente que nunca conoció teléfonos como los que usted y yo conocimos, de darle vueltita o de apachurrarle y echarle monedas. Pasaron de vivir allá en la soledad a los celulares. Ellos nunca conocieron el otro sistema de teléfonos. Ya de un día para otro empezaron a llegarles celulares y dijeron ahí, a ver, aquí puedo bajar la Biblia. El evangelio está siendo predicado en todo el planeta Tierra, hermanos, porque se tiene que cumplir la profecía antes que venga Cristo, y la gente debe buscar su salvación, hermanos. Gloria al Señor. Y la salvación es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, si el sentido original es aplicado en el sacramento, entonces la persona que se va a bautizar debe ser sumergida completamente dentro del agua. Amén. Gloria a Dios. Y los niños no pueden ser bautizados porque no hay conciencia de pecado en ellos. Amén. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. A ver, un niño como Isabela, ¿sabrá ella entre lo que es bueno y es malo? Aún mis twins, ¿sabrán ellos entre lo que es bueno y es malo? No, hermanos, ellos no saben. Entonces, ¿cómo ellos van a tomar una decisión? No es posible, hermanos. Sin embargo, es lo que se nos ha enseñado siempre, ¿verdad? Que bautícenlo de chiquitito. ¿Sabe por qué la iglesia tomó esa decisión? Para que una vez que lo bautizaban, dicen, no, usted ya nació católico y se debe morir católico. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Esos son inventos de hombre, hermanos, para cautivar a la gente y tenerla aprisionada ahí. Y no, es que yo así me crié, así me enseñaron. Mentira del diablo. Usted y yo tenemos que buscar la verdad. Por eso Cristo dijo, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en San Juan 8:32. Y usted y yo debemos de sentirnos libres. Gloria a Dios. Si aquí yo un día le digo a alguien de usted que me diga, hermano, yo me quiero mudar de iglesia, y le digo, no, usted nació de TEC y aquí se va a morir en TEC. Desde ahí ya usted debe de ver, el hermano Martínez está hablando cosas antibíblicas, porque Cristo me ha hecho libre para vivir en libertad en Cristo, hermanos, no en libertinaje también. Paz de Cristo. Haga la diferencia entre libertad y libertinaje. Amén, gloria al Señor. Así es que, hermanos, el bautismo de niños no es bíblico. No es bíblico. La gente necesita arrepentirse de sus pecados. Un niño va a decir, ¿y de qué me están hablando? ¿Pecados de qué o qué es eso? ¿Y de qué es arrepentirse? Tampoco sabe qué es eso. Amén. Pero ya cuando va desarrollando la conciencia, ya usted sabe que el niño puede maquinar y escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya usted va detectando. Los niños aquí están más avanzados que muchos viejos. Paz de Cristo. Amén. Ya cuando la gente es capaz de distinguir entre lo que le conviene y lo que no, ahí ya hay conciencia de pecado, hermanos. Y ahí es donde se puede bautizar a alguien. Amén. Gloria al Señor. El bautismo es necesario para la salvación, hermanos, como les decía. Hay mucha gente que no cree que es necesario para la salvación. Vamos a ir a San Marcos 16:16, hermanos. Y vamos a leer desde el 15, hermanos. Ok, ¿lo tienen? Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ay, esos apostólicos se dedican a condenar a la gente. No estamos condenando a nadie, hermano. Estamos predicando la palabra como está escrita. Estamos invitando a que sea salvo. Porque mire, hermano, si Dios no quiera, usted sale hoy en día y un accidente y ahí quedó. Oh, pero iba a TEC, pobrecito. Ya está ya en el tercer cielo. ¿Eso vamos a decir? Yo no le puedo decir eso a la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? El que no creyere será condenado. Padre Cristo, y no lo condenamos nosotros. La palabra de Dios es la que decide. Nosotros, nuestro deseo es que la gente crea y que se convierta y que busque a Dios. Aleluya. Amén. Y ya luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Debe haber frutos en la persona que cree. Cualquiera dice yo creo, o sí o no. Allá afuera usted le pregunta y cualquiera, todo mundo es cristiano. Hoy en día todo mundo es cristiano y usted lo ve y dice, pues no veo ningún espíritu de Cristo, ningún comportamiento cristiano. ¿Cómo Cristo se
comportaba. Pero todos dicen, no, yo también soy cristiano. ¿Sí o no, hermanos? Paz de Cristo. Pero nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo, hermanos. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hasta ahí, hermanos. Una aspiración, un buen sentir en el corazón de la persona de querer servir a Dios, hermanos. El bautismo no le va a quitar el deseo carnal, hermanos. No quita la concupiscencia. Hay algunos que creen, bautízate, mira, cuando te bautices ya no vas a sentir el deseo. Yo no sé si usted era borracho o maldiciente o lo que sea, ya no vas a sentir eso. O si le gustaba la pornografía, ya no vas a sentir. Les enseñan eso, hermano. Y no es cierto. El bautismo no quita el deseo de la carne. La carne siempre va a ser carne y por eso se va a quedar aquí. Polvo de la tierra es polvo de la tierra, pero el espíritu que está en ese cuerpo busca, ¿verdad?, irse para donde es. Busca y gime, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué usted está aquí? ¿Qué queremos? ¿Qué sentimos que necesitamos? Yo lo que quiero, hermano, y lo que siento que necesita es irme con el Señor. Amén. Y por eso estoy aquí. Si no anduviera yo allá en el, no sé, en el parque, amén, jugando fútbol o echándome unas cervezas con los disque amigos. Pero no, hermanos, estamos aquí porque tenemos una promesa que Dios nos ha dado. Ser parte de su reino, el reino de los cielos, y solamente hay una puerta, es Jesucristo, a través del bautismo en su nombre para el perdón de los pecados. Vamos a ir al libro de los Hechos 16, 30 al 31, hermanos. Ahí ustedes me van a entender lo que estoy hablando. Estas citas bíblicas son las que usan la gente que quieren justificar, hermanos, que no es necesario el bautismo. ¿La tienen? Dice así: y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Hay gente que usa esa cita bíblica y ve, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Ay, ¿usted cree? Hasta el borracho, hermano, lo encuentra allá afuera y le dice, ¿usted cree en Dios? Y dice, ay, sí, Diosito y yo andamos siempre en la misma parranda. ¿Y usted le cree eso, hermano? Diosito y yo somos los únicos que nos llevamos bien. Hermano, eso es mentira del diablo. Hay gente que la engañan, hermano. Levante su mano ahí donde está. A ver, diga, yo creo en ti, Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Y ya de aquí para adelante me voy a portar bien. Amén. Y todos amén. Ya usted es salvo. Y ya nadie y si encuentra un fanático como el hermano Martínez, no le haga caso. Ese es fanático, extremista, exagerado. Amén. Así los engañan, hermano. Y hay gente que vive creyendo que es salva y ni se ha arrepentido de sus pecados, ni se ha bautizado y sigue en la misma basura. ¿Usted cree que Dios va a hacer un sacrificio tan santo y tan sublime para que usted use la sangre vanamente y siga viviendo igual? Yo no creo que Dios quiere eso, hermanos. Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha llamado al arrepentimiento y a una conversión verdadera a Dios. Amén. No debe haber excusas. Gloria al Señor. Pero hay gente que dicen esa misma cita bíblica la usa. Mire, ahí se bautizó con toda su casa. Y yo creo que ahí había niños y también los bautizaron. Otra mentira del diablo. ¿Dónde están los niños? En ningún bautismo habla de que bautizaron niños. En el judaísmo un niño deja de ser niño a la mujer a los 12 años y al niño a los 13 años, que es el bar mitzvah que le celebran. Equivalente a la Iglesia Católica, la primera comunión. Aquí usted va a tener su primera comunión o tuvo ya su primera comunión cuando usted se arrepintió y se bautizó. Ahí es donde entra en la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque usted está derribando toda barrera de pecado, toda atadura del diablo, toda mentira, todo poder satánico lo está sacando fuera de su vida para ser dedicado, entregado
entregado al servicio a Dios en una vida santa. Así dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. No va a volver a seguir viviendo igual, hermanos. Entonces, ¿para qué vino aquí? ¿Para seguir igual? No. Tiene que haber un cambio. Tiene que ser entregado al servicio a Dios. El bautismo es para perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué bautizar a un niño? ¿Saben la excusa que dan? Es para el pecado original, dicen. ¿Cuál fue el pecado original, hermanos? El de Adán y Eva, amén. Ahí empezó el pecado original. Gloria al Señor. ¿Y el niño? ¿Cuándo es Adán y Eva el niño? Hermano, existe cada espíritu. Yo les llamo espíritu, hermano, porque son maneras de pensar de hombres. Amén. De que al niño, Cristo dijo, dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y en otra ocasión dice la Biblia que Cristo agarró un niño y se lo puso en sus piernas. Dice, ustedes, todos los bigotones y barbones y sotanudos que andan ahí con la tora de día y de noche, si su conciencia no es como la de un niño que pueda amar, que pueda perdonar, que pueda pedir perdón, que pueda reconocer que es pecador y que necesita la ayuda de Dios, en ninguna manera entraréis al reino de los cielos. Porque la gente hoy en día no quiere ser cristiana, se conforma con ser religioso. Religioso es ir rutinariamente a la iglesia, hermanos. Cristiano es vivir una vida continuamente entendiendo que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes, que le fallamos y que necesito su perdón y que necesito aprender a amar al prójimo. Cristo dijo, ¿verdad? Sabéis que les fue dicho en la ley mosaica, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, esa frase de mas yo os digo le está diciendo, pues yo soy más que la ley mosaica, porque yo puse la ley mosaica y nadie la cumplió y tuve que venir a cumplirla y a enseñarles, ¿saben? Cosas todavía nuevas, mejores. Porque, hermano, ojo por ojo y diente por diente se oye bien, ¿verdad? Pero Cristo dijo, no se queden ahí. Eso es todavía quedarse enano espiritualmente. Le dijo, ama a tu enemigo. A ver, ahí fue donde Cristo empujó la barra un poco más, ¿verdad? Mira, si quieres entrar tienes que hacerte más espiritual, despojarte de todo peso de pecado que nos asedia, dijo el escritor del libro de los Hebreos, ¿verdad? Para que pueda correr la carrera. Aleluya. Si hay pecado, ¿verdad? No va a poder saltar a la barra que está más alta que con la ley mosaica. Ama a tu enemigo, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice. Es bien fácil maldecir al que te maldijo, ¿verdad? Oh, alguien le maldice y usted le contesta y se lo multiplica por 100, ¿verdad? Pero no, dijo Cristo, no, ustedes no hagan eso. Ustedes deben ser diferentes. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te critica, habla bien de él. Gloria al Señor, amén. Esa es la ley de Cristo, hermanos. ¿Se ve lógico que es más alta que la ley mosaica? ¿Es fácil de entender o no, hermanos? Amén. Dice, este único bautismo, miren, hermano, otra cita bíblica, Efesios 4:5, dice así, hermanos, un Señor, una fe, un bautismo, y el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, hermanos, no hay dos. Por ahí el hermano le hizo una pregunta de la unicidad y dice, ¿cómo? ¿Con quién está Dios hablando cuando dice hagamos al hombre? Y yo siempre se los digo, hermanos, vaya a Génesis 1:1, ahí dice, en el principio creó Dios, no hay dos creadores. Y ahí en el 1:26 donde le dice hagamos al hombre, y el 27 le dice, y creó Dios al hombre. Amén. Dios solamente está dándoles a conocer a sus ángeles, a sus serafines, a sus querubines, lo que Él va a hacer, ¿verdad? Y no dice, y ayúdenme porque yo no puedo. Claro que Él puede. Si Él no puede, pues imagínese usted confiar en un Dios que no es todopoderoso. Pero no es así, hermano. Esos son pensamientos de hombre. Amén. Una fe, un Señor, un bautismo. Pero dice, hermano, surge la pregunta, pero hay muchas maneras de bautismos en el mundo. Paz de Cristo. Les acabo de hablar hasta del judaísmo, ¿verdad? El mikvah, que van y se bañan y se purifican. Miren, en la India, ¿verdad? Van al río Ganges o el Índigo, ¿cómo le llaman? Y allá van y se dan baños de purificación. Son tipos de bautismo. ¿Por qué? Porque se meten completos, ¿verdad? Esa es la definición de bautizo. Amén. El bautismo, ¿verdad? Que le echan el agüita en la cabeza. Otro bautismo. El bautismo del mismo Juan Bautista, que dice, él vino bautizando con un bautismo de arrepentimiento. Pero por ahí en medio de vosotros hay uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese es el bautismo de Jesucristo, hermanos. ¡Aleluya!
Un bautismo, hermanos, un bautismo es un bautismo, el único que salva, el único en el cual se invoca el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Muchos argumentan, ¿verdad? No tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Si San Mateo 28:19 dice que repitiendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya usted es salvo. Así dijo Cristo. Dicen, ¿quién van a creer ustedes? ¿En Cristo o en Pedro? Pero ustedes son pedristas. Nos dicen pedristas, hermano, porque bautizamos en el nombre de Jesucristo. Nos deberían de decir jesucrististas, ¿verdad? Porque pedrista era que bautizáramos en el nombre de Pedro. Pero Pablo en 1 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 1 del 13 en adelante le dice que ¿fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, dice en el nombre de Jesucristo han sido bautizados. Entonces no digan yo soy de Pedro, ni de Apolos, ni de Pablo. Toda la iglesia somos de Cristo. Y ahí es donde Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. No hay otro, hermano, solamente hay un bautismo y es en el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 9:22, hermanos, dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado o perdón de pecados. Amén. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Paz de Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Miren, hermanos, ahí, ¿verdad? Dice que casi todo, amén, según la ley. ¿Saben por qué dice casi todo? Y menciona ahí según la ley. Casi todo es purificado, ¿verdad? Con sangre. Porque lo único que no purificaban los machos cabríos, no importa que sea cabrío, o sea tórtola, o sea todos los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, era el pecado. Porque dice que solo venía y lo cubría, lo tapaba, pero ahí estaba vivo, hermanos. Amén. Hasta que vino el Cordero, que dice la Biblia. Juan el Bautista exclama y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino Cristo, vino a matar el pecado. Por eso, hermanos, en Oseas dice: muerte, yo seré tu muerte. Aleluya, porque cuando yo vaya a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y sea sepultado y me levante ahí, voy a probarles que ni la muerte, ni el Hades, ni el infierno me pueden detener. Yo seré tu muerte, y la resurrección de Jesucristo es la que ha venido a darnos vida a usted y a mí. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Porque no va a haber sepulcro, hermanos, que nos pueda detener cuando se toque la final trompeta. Amén. El sepulcro va a querer decir: reténganlos, pero aleluya, ya está declarada la palabra que dice: oh, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para estar con el Señor por siempre. Aleluya. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Aleluya. Nada, ni la muerte, ni el sepulcro, ni el Seol, ni el Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, dijo Cristo. Nada, hermanos, nada puede contra nuestro Dios. Aleluya. Cristo, o Dios, hermanos, que es Cristo Jesús, amén, hizo el primer sacrificio en Génesis 3:21, allá donde también el hermano dice: y ahora el hombre es como uno de nosotros. Hay más de un Dios. No es cierto, hermanos, es uno, amén. Pero ahí en el 3:21, hermanos, el hombre pecó y Dios le hizo las túnicas. Y para hacerle túnicas tuvo que haber hecho un sacrificio. Derramó sangre, ¿verdad? Desde ahí se está estableciendo que van a venir los sacrificios para poder cubrir el pecado. Y le puso una cubierta al hombre, ¿verdad? Vístase. Porque antes dice no se avergonzaban. Y se entiende que después del pecado pues ya se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermano, el hermano
decía, ¿verdad? Pesa más la conciencia. Y es cierto, hermanos, mucha gente vive con su conciencia y vienen depresiones, vienen traumas, vienen tristezas, amarguras, porque no han sido limpiados. La conciencia los acusa. Amén. Y ahí Cristo le hace, ¿verdad?, el primer sacrificio. Miren, hermano, la Biblia habla claramente que Dios lo encierra todo, ¿verdad que sí? No hay manera de que yo me escapo. No, Dios lo encierra todo. Pues Dios hace el primer sacrificio y Dios también hace el último sacrificio, que es el de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Verdad que sí? Dios es el primero y el último. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Dios no tiene principio, Él es el principio. Y Dios no tiene fin, Él es el fin de todas las cosas. Amén. Génesis 3:21, cuando pueda lo puede ver en su casa. Hebreos 10:10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ya no hay más, hermanos, una vez, amén. Una vez ya se hizo y está ahí para el que la quiera arrebatar, para el que quiera. Yo quiero ser bautizado en ese nombre que salva, en ese nombre que perdona pecados, una vez y para siempre. Ya no va a haber más, hermanos. No importa que usted vaya con el brujo, con el hechicero, con el indio amazónico. No hay, hermanos, no hay esperanza ahí. Eso es ofender a Dios y es agravar más aún la situación pecaminosa del ser humano. Amén. Ya Dios ha establecido y ha dejado sus estatutos, sus mandamientos, y está escrito que una sola vez. Hay otra cita bíblica que dice, creo que es Hebreos 9:27, donde dice: y de manera que ya está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. ¿Estamos preparados para el juicio? Aleluya. Y el que no esté preparado, pues prepárese. Dijo el Señor Jesucristo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7, te dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Ay, yo pensé que se habían dormido, hermano. Nos limpia de todos. Miren, hermano, hay gente que ha sido tan mala, y yo les he testificado, hermanos. Amén. En una ocasión evangelizando encontré un hijo de pastor, hermanos, que fue, ¿verdad?, tomado por las fuerzas revolucionarias en El Salvador, hermanos, y él fue forzado, hermanos, a matar niños, bebés recién nacidos, y a arrasar con aldeas, hermanos. Amén, porque fueron reclutados, y él decía: y yo soy hijo de pastor, hermano, y ahora me arrepiento y no sé qué hacer. Yo sé que Dios ya no me ama y no tengo esperanza, hermano. Y le hablé citas bíblicas como esa. Le digo: mira, mientras estás vivo, Dios te está dando una esperanza. El hombre empezó a llorar a lágrimas, hermano, en un café ahí a la orilla del hospital Elmhurst, hermano. Ahí nos sentamos, ¿verdad? Y empezamos a hablar de la Biblia. Era un homeless, hermano. Y él dice: por eso yo vivo así, mire. Me entrego a esto, a ver si así eso me hace olvidar de mi pasado. Le digo: eso te va a destruir. Eso es lo que el diablo quiere que hagas. Dios quiere que seas salvo, que te arrepientas de tu pecado. La Biblia dice que Él fue a la cruz del Calvario para que todos tus pecados. El mismo apóstol San Pablo era hijo de pastor, pues era rabino, hermanos, fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible. Él da sus credenciales en Filipenses. Amén. No hay casi otro como yo. Sin embargo, dice: todo eso es basura por servir a Cristo Jesús, porque Cristo ha venido a redimirme. Y Él mató a Esteban, hermanos, era un asesino. Pero aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que Cristo te puede perdonar todos tus pecados. No existe un solo pecado, hermanos. El diablo viene y se encarga de acusarnos: oh, este pecado que tú hiciste, oh, ni Dios te lo va a perdonar. Ya ni vayas a la iglesia, ya ni busques a Dios. Pero no, hermanos, mientras usted tenga vida, hay esperanza. Porque si Dios ya no quisiera nada para usted, ya lo hubiera matado. Porque una vez que usted muere, ya no hay esperanza. Pero mientras usted esté vivo, hay una esperanza, y se llama Jesucristo. Él te ama y quiere perdonar tus pecados para que seas salvo. Aquí dice, ¿verdad?, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos salva de todo pecado, nos borra todo pecado. ¿Y dónde está la sangre?
sangre. ¿Sabe dónde está la sangre de Jesucristo, hermanos? En el nombre, amén. Muchos, hermanos, por eso es que nosotros tenemos Biblia para probar. Todo aquel que dice que no es necesario invocar el nombre está equivocado, hermanos. Amén. Porque ¿dónde está la sangre entonces? ¿Dónde? La Biblia dice que está en el nombre, cuando se invoca el nombre de Jesucristo en el día de su bautismo, hermano. Ahí es donde se activa, hermanos, porque mire, por fe nosotros hacemos esto. Y siempre se dice, hermanos, que la fe activa un mundo, un poder, un universo invisible que es el mundo espiritual. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. La fe, mire, hermanos, ahí mismo el apóstol San Juan nos dice dónde está la sangre de Jesucristo. En el capítulo 2 y el verso 12 de Primera de Juan, lo tienen ahí mismo, es en la misma página. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aleluya. Primero dice que la sangre de Jesucristo es la que nos borra todo pecado, y uno se pregunta, ¿y dónde está la sangre? Hermano, yo por eso me quiero ir al Jordán y bautizarme allá, porque allá sí ha de andar la sangre. Hermano, yo a veces digo, eso es tentar al Señor, hermano. Ay, no, yo no me quiero bautizar aquí en el río Hudson, en Long Island. No, hermano, usted está loco. A mí hasta que me lleve al Jordán y allá sí me bautizo. Eso es tentar al Señor. Hermano, lo más importante es arrepentirnos y aceptar que somos pecadores, amén, y bautizarnos y poner nuestra vida en las manos de Cristo. Y sálvame, Señor, porque yo no puedo, amén, gloria al Señor. Aleluya, es así, hermano, la esperanza que nosotros tenemos, amén, gloria al Señor. La sangre de Jesucristo está en invocar el nombre. La última cita bíblica, hermanos, Hechos 22:16. Necesitamos invocar el nombre de Jesucristo en el bautismo, hermanos, para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. ¿La tienen? Es la historia de Ananías, amén, y con Saulo de Tarso, que ya se va a llamar Pablo de ahí en adelante. Amén. ¿La tienen, hermanos? 22:16 del libro de los Hechos. Mire lo que dice. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Se tiene que invocar el nombre de Jesucristo en el bautismo para lavar los pecados. No se puede lavar, hermanos, amén, si no se invoca el nombre de Jesucristo, porque ahí está el secreto de la sangre de Cristo, la sangre redentora que vino a quitar el pecado del mundo y los pecados de usted y los míos, hermanos. Gloria al Señor. Todo esto es Biblia, hermanos, no es invención de nosotros. Mucha gente nos critica, hermanos, y nos debemos de sentir bien, porque Cristo dijo, bienaventurados sois cuando os critiquen, los señalen y hablen toda clase de males contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Amén. Porque nosotros nos apegamos a lo que la Biblia enseña, a lo que Cristo dijo, y la gente nos dice, ustedes son exagerados, extremistas, fanáticos. Pero, hermanos, ¿y qué dirá Dios? Le refriega en la cara a Satanás, ¿verdad? Dice, tengo hijos fieles que me sirven, que me obedecen, que guardan mis mandamientos, que invocan mi nombre en el bautismo y que no se apegan a doctrinas de demonios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Todo lo que es fuera de esto, dice la Biblia, del mal procede, o sea, del diablo, hermano. Se oye bien duro, ¿verdad? Decir, hermano, y los demás están practicando satanismo, pues sí, amén. Se oye duro, hermanos. Esto es fuerte, demasiado fuerte, ¿verdad? Para decir, hermano, porque no están obedeciendo el mandato. En Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. El nombre del Hijo, Jesucristo. El nombre del Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces hay que invocar el nombre de Jesucristo, y el cumplimiento está en Hechos 2:38, amén. Luego el libro de los Hechos capítulo 8, los samaritanos. El libro de los Hechos capítulo 10, los gentiles. El libro de los Romanos capítulo 6 del 4, ¿verdad? Los romanos. Y ahí se sigue la lista, hermanos. Más adelante vamos a cubrir toda esa lista de los bautismos en el nombre de Jesucristo. Y no existe un solo bautismo que hayan repetido Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no existe es porque algo está mal. Amén. Y pues a nosotros nos dicen, enséñeme dónde están los bautismos de los que ustedes enseñan. Ay, todititos, aleluya, gloria a Dios. Estamos en lo correcto.
correcto, hermanos. Dios me los bendiga y sigamos firmes y adelante.